Bom dia a todo mundo, bem-vindo à aula do Língua Portuguesa. Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de idioma portugués. Les saluda Edwin García y vamos a estar desarrollando con ustedes lo que es la clase de Língua Portuguesa, es decir, de idioma portugués. Bueno, como sabrán, ¿verdad? En nuestra escuela tenemos por costumbre enseñar parte de los idiomas, pero adicionalmente a eso trabajamos lo que vendría siendo los valores cristianos, ¿verdad? Es uno de los pilares, digamos, de nuestra institución. Entonces, aprovechamos la ocasión, en este caso, pues es portugués, para poder compartir un poco con ustedes respecto de la palabra del Señor y aprender de paso un poco de este idioma. En el caso del idioma portugués, debemos reconocer que viene, digamos, de la línea de latín, ¿verdad? Es un idioma que se desprende del latín y que por lo tanto, pues tiene ciertas influencias en términos de palabras que se van a parecer al español. En nuestro caso, ¿verdad? Vamos a revisar el versículo de esta semana. Semana a semana vamos viendo un versículo y esta semana pues corresponde al Evangelio de Mateo. El versículo es 7:19, Mateo 7:19. Bueno, en español, ¿verdad? Nos dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Jesús está haciendo uso de un lenguaje alegórico en esta porción del Evangelio para referirse a que los hombres son como árboles. Somos personas que vamos creciendo, somos una pequeña semilla que poco a poco fue germinando hasta convertirse en un árbol grande. Y ese árbol grande pues tiene frutos. Y si los frutos son buenos, pues es un árbol bueno. Pero si los frutos son malos es porque el árbol está mal por dentro, está podrido posiblemente por dentro. Haciendo uso de esa alegoría, ahora Jesús nos habla acerca del árbol que no da buen fruto y nos entra un poco del lenguaje profético. Deja un tanto de lado el lenguaje alegórico y hoy va a ser un lenguaje profético y es que nos está diciendo que si no damos frutos dignos de arrepentimiento, que si no somos personas que llevamos vidas acorde a lo que creemos, pues vamos a ser echados, cortados y echados en el fuego. Vamos a dedicar la clase de hoy, la clase introductoria de hoy, a analizar lo que es el versículo de esta semana en el idioma portugués, pero vamos a hacer uso de una herramienta que es la que vamos a enseñar a ustedes a utilizar para poder hacer, digamos, los primeros pininos respecto de un lenguaje nuevo. La herramienta se llama Alfabeto Fonético Internacional o AFI, es el nombre que recibiría si lo dijésemos en español, mientras que si lo decimos en inglés es International Phonetic Alphabet o Alfabeto Fonético Internacional. Es una herramienta, ¿verdad? Ya que tienes más de 100 años de existencia, que fue desarrollada por lingüistas, tanto ingleses como franceses, con el propósito de unificar los patrones de sonido, es decir, los fonemas de diversos idiomas. Bueno, en primer lugar, vemos que la palabra o el nombre de Mateo se escribe bastante parecido al español. Lo que cambia es que hay una US al final. Y por lo tanto, el sonido de eso va a ser como Mateus, Mateus. Entonces, ahí no tenemos mayor situación. Ahora, como estamos comenzando y los números todavía no los hemos estudiado, pero nos toca mencionarlos acá, vamos a irlos abordando así poco a poco. Voy a poner aquí a un ladito la transcripción, digamos, de estos números. Lo vamos a poner por acá. Eh, lo que ven ahí, ¿verdad? Esto que voy a marcar acá, lo que se encuentra entre las flequitas, es el alfabeto fonético internacional. Es la notación fonética para pronunciar estas palabras. En primer lugar, vamos a decir Mateus. Vean, Mateus, que es el nombre de Mateo. Luego, el número 7 en portugués se escribe un
poco parecido al español, bastante parecido. Es con SETE. La pronunciación sí es bien diferente. Y es que el alfabeto fonético nos va a servir para ir descubriendo patrones de sonido, donde se dan ciertos patrones de sonido. Y en este caso vamos a encontrar un patrón interesante. Y es que las T con las E al final de las palabras, por ejemplo esta, no se pronuncian como T's, sino que se pronuncian con un símbolo especial. Esto que están viendo ustedes acá equivale a una CH. O sea, este símbolo que vemos aquí, lo vamos a ir estudiando poco a poco, pero de momento yo les puedo decir, mire, cuando eso nos aparezca, usted piense en el sonido de una CH. Entonces, significa que el número 7 nosotros lo vamos a pronunciar como Sechi, Sechi. Entonces, en esa palabra SETE, perdonen, vemos el cambio que se da en los fonemas del portugués. En primer lugar, una T que suena como CH y en segundo lugar, una E al final que suena como I. Y es un patrón que vamos a ir descubriendo, que las Es se convierten en I. Entonces decimos Mateus Sechi, Mateus Sechi. Luego, el número 19, pues se escribe con Dezenoove. Si lo leyésemos en español, cualquiera diría, ah, es como Decenove. Ahí es donde viene el cambio. Y es que el patrón de sonido para el portugués brasileiro, es decir, do Brasil, las D con las E las pronuncia como un sonido, como una G, G. Entonces vamos a hacer Gize, Gize, Gizenobi, Gizenobi. Esta es la sílaba tónica. Ustedes ya habrán visto que aquí hay una comilla que nos indica que esa es la sílaba tónica, donde hay fuerza de voz. Mateus, Mateus, esa es la sílaba tónica. Y en este, Sechi, la sílaba tónica es la primera. Y en esta, Gizenobi, Nobi. Aquí está la sílaba tónica. Entonces tendríamos Mateus Sechi, Gizenobi. Mateus Sechi, Gizenobi. Bueno. Ahora vamos a la otra parte, y es que aquí tenemos el versículo. Entonces, lo que vamos a aprender en las primeras clases es a manejar correctamente el alfabeto fonético internacional. Y no hay mejor forma que, pues, buscando palabras en portugués para hacerlo. Voy a poner por aquí a un ladito el versículo, pero lo voy a separar por cada palabra. Y vamos a hacer uso de una herramienta web, ¿verdad? Que les voy a compartir el enlace para que lo tengan, que se llama Wiktionary. Pero sí, cuando utilicemos Wiktionary, yo les voy a pedir que lo utilicemos en idioma inglés, porque es donde hay más información. Podemos buscarla directamente en portugués en este caso, porque hay versión de Wiktionary en portugués, pero ocurre que no tiene todas las palabras agregadas. Es decir, vamos a encontrar más riqueza en la versión en idioma inglés. Como me imagino que ustedes han tomado portugués como otro idioma, es porque posiblemente inglés ya lo cubrieron o posiblemente ya están estudiando inglés, ya sea con nosotros o en otra institución, y quieren hoy buscar otro idioma. Entonces voy a retomar o voy a hacer de cuenta y caso que pues manejamos ya un inglés, no tiene que ser muy avanzado, un inglés básico que manejemos para utilizar esta plataforma es más que suficiente. Wiktionary, como nos dice acá, es un diccionario libre. Es un diccionario basado en lo que vendría siendo filosofía wiki, que significa que lo que encontramos aquí, las personas lo van aportando, van dando sus aportes y es bastante completa porque podemos encontrar definiciones, podemos encontrar transliteraciones, que es lo que nos va a interesar al alfabeto fonético internacional, y audios, no audios generados, digamos, por programas, sino audios generados por personas, o sea, personas que se han grabado diciendo las cosas. Bueno.
Comencemos. Vamos a ir con la primera palabra y aquí es donde se viene la cuestión interesante. La palabra por existe en nuestro español y existe también en el portugués, como podría existir en otros idiomas. Entonces, es necesario, digamos, tomar en cuenta eso porque esta palabra, pues, la encontraríamos en muchos idiomas. Entonces, al escribirla, pueden ver ustedes que comienzan a aparecer algunas sugerencias, ¿verdad? Para ir a buscar lo que vendría siendo la palabra. Y aparece, miren, en varios idiomas. El que nos interesa a nosotros aquí es el portugués. Entonces, vamos a ir aquí a la lengua portuguesa y aquí nos van a aparecer dos variantes. Voy a llamarle, para no ser redundantes, de las siguientes maneras. Portugués de Brasil y portugués europeo. Cuando decimos portugués europeo es para no ser redundantes en decir el portugués de Portugal. Entonces, para no hacer tanta redundancia, vamos a entender que cuando nos refiramos en la clase a portugués europeo es el que se habla en Portugal. Hay un par de naciones más, aparte de Brasil y de Portugal, en donde se habla portugués, pero son menos conocidas. Y el dialecto, obviamente, que se utiliza es más el europeo. Pero nosotros vamos a enfocarnos más que todo en portugués do Brasil, pero debemos tomar en cuenta que en las clases vamos a ir haciendo algunas referencias. Esta palabra es bien interesante porque puede tener diversos acentos, diversas formas de pronunciarse. En el mismo Brasil, entonces, una pronunciación nos dice, miren, la primera nos dice que la podemos hacer con una U y esto poco a poco lo vamos a ir conociendo, pero a esa le vamos a llamar como la R uvular o la R francesa. O sea que esto podría sonar de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, algo como como la R francesa. Sin embargo, en Brasil, en muchas zonas de Brasil, este sonido de de R uvular, ha sido reemplazado por una especie de H. Aquí hay que entender lo siguiente. A nosotros en el español se nos ha acostumbrado a pensar que la H es muda. Sin embargo, en el resto de idiomas, la H suena como una especie de J. Entonces, si usted dice esto como que yo le diga, mire, eh, piense en una PUJ, podría llegar más o menos al sonido que aparece ahí y decirlo como pug, pug, con que de hecho ese es el sonido de una H en realidad. Pero agréguenle a esto, o sea, nos están diciendo, mire, en Brasil tenemos unas personas que lo dicen con R francesa y otras personas que lo dicen con una H aspirada. Agréguenle a esto que resulta ser que otros consideran que esa no se debe pronunciar como U, sino que se debe pronunciar como O, con la misma variante de la R francesa y de la H aspirada. O sea que vamos a encontrar personas que lo van a decir como POG y otros que lo van a decir como POG. Cuatro variantes para la misma palabra. Aquí es donde se viene la situación. Bueno, yo no puedo decir la palabra de las cuatro maneras, tengo que escoger una sola. En las clases vamos a ir dando algunos tips, algunos lineamientos para poder escoger cuál es, digamos, el sonido ideal. Y eso que no nos hemos metido, miren, con el portugués europeo, el cual nos dice que esto sonaría más como que fuese una U y una R suave del español, porque ese símbolo significa la R suave del español. Sería como pur, muy diferente a todo lo demás. Ese tipo de cosas son a las que nos va a auxiliar el alfabeto fonético internacional, a saber, en notación fonética, cuál es el sonido a sacar. Para ello, vamos a tener que auxiliarnos, vamos a tener que ir conociendo poco a poco cómo funciona el alfabeto fonético internacional. De hecho, la clase de hoy no creo que me dé para esto, pero en la de mañana sí. Vamos a hablar respecto de esa tablita en donde aparecen digamos,
las partes del llamado aparato fonador. El aparato fonador es lo que nos permite a nosotros hablar. Es el sistema de, bueno, aquí está la respiración, está la cavidad nasal, entra la boca, los labios, los dientes, el palato, la úvula, la gútura, la faringe, todos los elementos, digamos, que permiten que nosotros hablemos. Y dentro de ellos vamos a ir conociendo poco a poco, por ejemplo, cuáles son las consonantes, cuáles son los sonidos de vocales que pertenecen al portugués y en qué palabras se van a ir utilizando. Ya que es importante reconocer estos símbolos. Las primeras, diría yo, si nosotros nos fijamos acá, desde la P, la B, la M, todo ese bloque no tenemos mayor problema, porque son sonidos que el portugués comparte con el español. Incluso esta diría yo que hasta acá no hay problema, porque estas dos de aquí son sonidos que usamos también en el español. Ahora, esta, por ejemplo, ya no. Este no es un sonido del español. Hay algo parecido en el español, que es la ñ, ¿verdad? Que es un sonido que se parece. Este es otro sonido que nosotros no utilizamos. Este es otro que tampoco lo utilizamos. La K y la G sí, pero aquí vienen todos estos de acá que no son del español, ¿verdad? O sea, no son sonidos que tengamos algo con lo que digamos, ah, es igual que el español a esto. Entonces, son cosas que vamos a ir estudiando a medida avancemos. Ve, entonces, pero volviendo al versículo, ¿verdad? Porque imagínense, una palabra ya nos llevamos bastante tiempo, ¿ve? ¿Con cuál quedarnos? Bueno, en este caso, quizás digámoslo, tratar de dejarlo como lo más, porque quiero mencionarles algo. El hecho de sonar esto o de sonar con esto tiene que ver mucho con el estrato socioeconómico de las zonas en donde vivan las personas. ¿A qué me refiero? Que las personas en Brasil que son, digamos, más adineradas o que viven en zonas, eh, digamos, de clase alta, suena más su portugués así. En cambio, la gente, digamos, de los barrios populares hablan más con ese tipo de acento de la H. Si nos pusiéramos, mire, es un portugués académico, yo le diría, usemos esto. Si quisiéramos un portugués académico, digámoslo, con la R francesa y va a sonar como pour. Bien, dejemos ese ahorita. Luego vamos a ir conociendo algunos otros acentos y nos daremos cuenta que ya es cuestión de acostumbrarse a quedarse con un acento. Bien, vamos con esta otra palabra, ¿verdad? Vean, aparece en varios idiomas. Nos interesa el portugués. Entonces aquí aparece, mire, como isu. Bueno, de esta ya quiero que vayan notando algo en el portugués. Las os, cuando van al final de las palabras o de las sílabas, siempre van a haber cambios de o por u. O sea, se escribe una o, pero suena una u. Miren esta, estamos diciendo que va a sonar una u. Esto va a sonar a isu. Ya estamos diciendo que va a sonar una u. Es un patrón que vamos a ir descubriendo poco a poco. Vamos a ver una más. Esta palabra es bien común, ¿verdad? En muchos idiomas, ¿verdad? Así que vamos a tener que ir a buscar el propio, ¿verdad? El que nos interesa. Esa es la ventaja de usar Wiktionary en inglés, que aquí se aborda todo, ¿verdad? Entonces no es un solo idioma. De esta, pues destacar que pueden haber dos sonidos, ¿verdad? El de Brasil, que es como, prácticamente es como está escrita, ¿verdad? As. ¿Eh? Mientras que los europeos dirían algo como ash, ash, con una A diferente. Pero quedémonos con este. Luego, esta palabra, pues al verla así rápidamente, creo que podemos entender, mire, esos son los árboles, ¿verdad? Entonces ya, pug, isu, as, y ahora vamos con árboles, que serían los árboles. De hecho, miren dos pronunciaciones. Otra vez, ere, uvula, h aspirada. ¿Cuál utilizar? Dependerá, repito, del enfoque. Cuando yo digo que algo es académico, es por ejemplo, si usted está pensando aprender portugués para aplicar alguna beca, irse a estudiar a Brasil. Entonces, si ese es su enfoque, es mejor hablar con un acento académico que con un acento popular. Ahora, si a mí me llama la atención Brasil no para ir
a estudiar o a trabajar, pues me conviene más quizás aprender este acento, que es el que va a usar la mayor parte del mundo. Ahora, ocurren casos que hay personas que se van para allá y como con la convivencia diaria, se rodean más de personas, digamos, que hablan como un portugués más corriente y entonces ya no escuchamos algo como Akboris, así, Akboris, sino que vamos a escuchar algo como Akboris, Akboris, que es más suave, ¿verdad? El sonido es menos marcado. Bueno, eso es para los árboles. Otra cuestión. El portugués tiene mucho esto, mucho juego con las vocales. Termina con O, decimos se cambia por U. Termina con E, se cambia por I. Y ya lo vimos en lo de sechi y en lo de gizenopi. ¿Ve? Estaríamos con esos cambios de esas vocales. Y aquí se nos viene una más, ¿ve? Que es de esas que cambian. Se escribe igual que en el español, pero lo vamos a ver pronunciada como ki, como que fuese una K con una I, ki. A estos símbolos poco a poco nos vamos a ir acostumbrando, ¿verdad? A medida avancemos, ¿verdad? Vamos a ir acostumbrándonos a reconocerlos, vamos a estudiar un poco más respecto de sus nombres, de cómo funcionan. Bien, ahora venimos con una interesante porque nos aparece una vocal con una virgulilla. La virgulilla es la colita que usamos nosotros para la ñ. Desde ya, la ñ no existe en el portugués, ¿vea? Pero sí existe la virgulilla, que es un diacrítico, es decir, es un símbolo que modifica un sonido, y en el portugués, o en general, digámoslo, en el alfabeto fonético internacional, cuando a una vocal se le pone una virgulilla, nos están diciendo este es un sonido nasal. ¿Qué significa nasal? Que vamos a hacer algo como un, cuando lo pronunciemos. Entonces nos están diciendo que el sonido viene siendo como este, con una A y con una U corta, pero nasalizada. Entonces el sonido va a ser algo como dau, dau, con un, dau. Entonces tenemos pouco isso, as árvores que dau, dau, Recuerden siempre hacer esto así. Esta es la posición para sonidos nasales. Un, un. Down, down. Eso lo que hace es que, digamos que la fuerza, por así decirlo, del sonido se da en la cavidad nasal. Eso es un sonido nasal o nasalizado o nasalizaciones que se le suelen llamar. Y en el portugués abundan, ¿verdad? Abundan por doquier. Vamos por una más. Cualquiera diría, mire, eso está como en español, vea, frutos. Pero ¿qué pasa en la lengua portuguesa? Esa O, vea, la vamos a cambiar. Vamos a irnos a la palabra raíz porque no está así como plural. Y miren, vamos a decir frutus, frutus. Termina en O y miren, se cambia por U. Ya vamos viendo varias con ese comportamiento. Esta ya la tenemos, ¿verdad? Aquí solo lo vamos a agregar. Vamos a ir a esta. Es parecida, miren, a la de DAO. Es bastante parecida. Esta nos va a quedar como now, que es el no en portugués. Now. Nuevamente aparece una vocal nasalizada, ¿verdad? Y en este caso, miren, es prácticamente la misma estructura. Voy a quedarme con esta. Creo que es más fácil para nosotros verla con esa U corta, que es ese símbolo que tiene como forma de herradura. Lo vamos a ir estudiando poco a poco que como una W. Vean, now. Bien, vamos a la siguiente. SE. Si ya me pusieron atención con el patrón de la G por la I, ya podrán ir dilucidando que esto va a sonar como Z. Sí. Bien, o sea, como que fuera la S con una I. Vamos a buscarla acá. Vean que es una palabra abundante en varios idiomas, pero nos interesa lengua portuguesa. Bien, ahí estaríamos Z, como sí. Vea. Este es como el verbo poder, vea, pero tiene una terminación EM. Con las EMs vamos a ver mucho nasalización. Vea, aquí me voy a quedar con esta. Pueden ver que hay un sonido como que fuera con J, pero voy a quedarme con este que creo que es el sonido más común o más fácil quizás para nosotros de entender.
poco a poco vamos a ir viendo qué son esas variantes y cómo puedes escoger cuál es el mejor sonido a utilizar. Ve. Pero esto sonaría como pudding. Miren, pudding. Nuevamente, pudding. Entonces, aquí ya tenemos tres palabras que utilizan nasalizaciones del portugués. Dau, now y pudding. Pudding. Las nasalizaciones crean un efecto como que sonase una N o una ñ, si usted lo quiere ver así. Porque al final de cuentas, cuando hacemos es el sonido de la N. O cuando hacemos ña, es el sonido de la N. Entonces, de la ñ. Entonces, a veces podemos sacar los sonidos pensando que a estas vocales se les agrega una N o una ñ al final. Vamos con otra. Diríamos, ah, mire, esa es otra igual que en español, vea, como comer. Sí, pero ¿qué pasa con esa R? Vean, definitivamente no va a ser igual que la R del español. Vean, aquí tenemos dos variantes. Miren, nos dice, puede usar este sonido o este, por eso está entre paréntesis. Pero el portugués europeo nos da otra idea. Portugués europeo sonaría como comer, comer. Pero miren, Brasil, si nos quedamos con la pronunciación académica, esto sonaría como comer, comer, con la comer. Miren, vamos con otra que sería otra nasalización. Ya podríamos decir, mire, si la D, la A con la virgulilla, la O, la N, la A con la virgulilla con la O sonó a au, pues esta como que va a ir por el mismo punto. Pero sí quiero hacer la observación. Esta A que están viendo aquí no es la A del español. Por eso ven que está como al revés. Esta se conoce como A media. Es con la lengüita un poco hacia atrás. A. La A del español es con la lengua hacia adelante. A. Y este es con la lengua hacia atrás, retractada, como a la mitad, digamos, de la parte baja de nuestra boca. Entonces tendríamos aquí, miren, zau. Bien, miren, zau. Otra vez, zau, zau. Bien, ahí estaríamos entonces con esto. Vamos con otra palabra más. Esta dice, bueno, si la leemos ahí literalmente, cortadas. Vea, cualquiera diría, bueno, está en español, vea, como que no va a tener mucho cambio, vea, pero pues no. Miren, de hecho, aquí son los dos idiomas que nos mandan. Vamos a la lengua portuguesa. Vaya, no está, miren, no está como tal, no es porque está en plural, vea. Entonces, vamos a ir al singular. Y vamos a ver si desde ahí lo podemos pasar. Ok, aquí tenemos varias pronunciaciones, pero igual nos vamos a quedar como con, digamos, ahorita la académica, que sería así, coctado, coctado. Pero como esta, miren, es una DA, y con S. Cooptadas. Nada más que aquí vamos a usar no la A nuestra, sino que deberíamos de utilizar la plural. Vean, vamos a ver aquí, por ejemplo, de la femenina, quizás podemos desprenderlo más claramente. Vamos a ver si está. No, no está agregada. Solo tenemos esta. Quizás este es el detalle con lo que vendría siendo Wiktionary, que por la situación de que es algo que se va construyendo con los aportes de muchas personas, no se ve muy evidente, ¿vea? Pero si nos vamos acá, miren, tendríamos coctar, coctar es el verbo raíz. ¿Vea? Entonces, ahora vamos a coctadas. Entonces, podemos agregar acá como una A, aquí. Aunque no es muy común que se use una A al final, la A normal en el portugués, al final de una palabra. Es más frecuente que utilicemos una A media. Pero dejemos esta así para avanzar un poquito. Bueno, esta va a ser difícil que la encontremos porque pues es una vocal común, ¿vea? Pero la vamos a buscar para ver, digamos, toda la información que nos está dando acá
lo que vendría siendo Wiktionary. Entonces, si vamos acá, nos dice que es la letra, aparecen las diversas aplicaciones, pero nos vamos a ir al propio, ¿verdad? Que en ese caso vendría siendo la lengua portuguesa. Y nos dice que el sonido, miren, vendría siendo de I. ¿Vea? O sea, es la letra E, pero el sonido es I. Vamos a ir a este que vendría siendo como el verbo, como nosotros decimos arrojar, incluso parecido un poco a la palabra tirar en español. Vamos a irnos a la raíz porque la como tal no está. Vean, nos dice que es achi. Miren, les decía, el comportamiento de las T en el portugués es interesante porque no suenan como T's del español, suenan como CHs, por lo menos en el portugués de Brasil. En el portugués europeo es otra cosa. Entonces, miren, dice achidaki, pero eso es como con la D-O al final. Entonces, vamos a tener que hacer el cambio acá. Y vamos a poner algo así como la de arriba, achiradas. Pero, repito, sería más conveniente en este caso utilizar lo que vendría siendo el sonido de una A media, la A media es esta de acá. Ah, Bien, vamos a ir acá, ya la vamos a agregar aquí. Bien, miren, así nos quedaría. Achiradas, achiradas. Esa es la diferencia entre sonar das, como que fuera español, y das, con esa vocal a media. Vamos a ir a la siguiente porque ya nos queda poco tiempo, ¿verdad? Y vamos a pasar a que ustedes puedan practicar el versículo de esta semana, ¿verdad? Entendiéndolo o leyéndolo desde el punto de vista de lo que vendría siendo el alfabeto fonético internacional. Bueno, vamos a ir con la NO. En ese caso, la buscamos acá con lo que vendría siendo Wiktionary. Vamos a ir a la lengua portuguesa y miren lo que decíamos de que lo que termina en O suena a U, nu. Y esa última que es el fuego, vean, cualquiera diría, mire, parece que dice fogo, vea, como fo y go. Bien, si lo leyéramos en español está bien, pero ¿qué nos dice la lengua portuguesa? Debe ser fogo, fogo, con U. Vale. Hasta ahí ya tendríamos, digamos, las palabras sacadas. Entonces, lo siguiente es que podamos practicar con el versículo en cuestión. Entonces, voy a ordenarlo de una manera que nos quede como más lineal eh, y que sea más fácil para hacer la práctica de pronunciación. Bien, entonces, vamos a ponerlo por acá. Vamos a agregar aquí las palabras, pero nos vamos a ir quedando solo con la transliteración del alfabeto fonético para irlo leyendo. Diríamos book y su, as árvores, por eso, as árvores. Déjame, voy a volver a poner que se me borró ahí una parte. Hoy sí, lo vamos a poner un poquito más grande hacia acá. Y diríamos book y su, as árvores, por eso, árvores, que dão que dão frutos, que não se podem comer, são cortadas e atiradas no fogo, no fogo. Vale, vamos a practicar en esos minutitos que nos quedan. Van a decir en Mateo 7:19, por eso as árvores que dão frutos que não se podem comer são cortadas y atiradas no fogo. Vale, vamos a ver. Me indica, voy a darle el chancecito a Vanessa. Adelante, Vanessa. Me indica si puede practicar el día de ahora con nosotros. Hola. Sí. Mateus 7:19.
Por isso, as árvores que dão frutos que não se podem comer são cortadas e atiradas no fogo. Bien, muy bien. Valeria, ¿me indica si puede practicar con nosotros el versículo de este día? Mateus 7, que são, por isso, as árvores que dão frutos que nenhum se pode comer, são cortadas e atiradas no fogo. Bien, muy bien. Les agradezco a las dos. Obrigado, ¿verdad? Muchas gracias por su participación. Bueno, ya para mañana lo vamos a ir viendo así solo al principio de la clase y vamos a ir ya trabajando con el tema de esta semana. Quiero que tengamos en cuenta lo siguiente, y es que quizás Nova Biblia Viva es una versión en portugués contemporánea. Entonces, es un poco diferente la traducción que vamos a encontrar en esta Biblia comparada con el español. Si ustedes le ponen atención, cuando esta nos dice, por isso, as árvores que dão frutos, vea, por eso aquellos árboles que dan frutos que no se pueden comer, serán, dice, que serán cortados y tirados al fuego o arrojados al fuego. Ese vocablo es interesante, achiradas, porque se puede traducir como tirado o arrojado. Son las traducciones que tiene ese verbo, digamos, del portugués. Bueno, se nos terminó el tiempo. Vamos a decir chao, até logo, Tchau, até logo. Tchau, chao, Adelu. até logo, chao.